Sí, por acá estoy. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente aquí desde la plataforma de MIPIS, Ministerio MIPIS para todos ustedes, con mucho cariño. Hoy traemos una palabra fuerte, una palabra importante para los padres en esta serie que nos está trayendo la doctora Yusmari Márquez. Ella es psicopedagoga y psicoterapeuta y ella ejerce su ministerio en la iglesia cristiana de Jesucristo Global en Caracas, Venezuela. Así que esta serie de padres, como dice la serie, padres perfectamente imperfectos. Así que hoy es una serie o un tema muy, muy importante y les pedimos que pongan oído y que tomen nota y que disfruten pues de esta enseñanza y de esta palabra poderosa que nos trae hoy Yosmari. Así que adelante, Yosmari. A ver. Buenos días, bendiciones a cada una de las personas que estamos acá presentes. Gracias por conectarse, por estar acá interesándose por estos temas tan importantes. El día de hoy tengo eh, el honor y la honra, me honra mucho poder estar aquí en esta mañana con ustedes y poder darles de gracias o de lo que de gracia he recibido como terapeuta y apoyando a familias desde hace 18 años que vengo ejerciendo y también como madre porque tengo un adolescente de 18, un adolescente de 15 y un niño de 10 años. Entonces, bueno, les puedo hablar desde mi experiencia como terapeuta en todo este tiempo que he atendido tantos casos, tantas familias y además de eso como mamá, porque entiendo perfectamente que este tema que vamos a tratar hoy sobre las pantallas, utilizándolo como distracción versus adicción. ¿Cuándo es importante hacer un alto pues reflexionar sobre el efecto que está causando esta, las pantallas en la vida de nuestros hijos? Que por supuesto nos atañe a todos como familia. Entonces, bueno, es un tema bastante extenso, ¿verdad? Yo sé que hay muchísimas cosas que uno quisiera saber, pero hice un esfuercito para colocar acá lo más importante que ustedes deberían de manejar como papás, como tías, como abuelas, em, como docentes, porque hay muchas personas pues trabajan también con niños y necesitan conocer de este tema tan importante que a todos nos atañe, porque pues definitivamente en la actualidad pues desde las personas más humildes hasta las personas con más dinero tienen acceso a un dispositivo móvil, a una pantalla, a una consola, dependiendo de los gustos de cada quien y del poder adquisitivo, pero sin embargo, esto ya es algo que no es excluyente para las clases sociales. La mayoría de las personas tienen acceso a las pantallas y los videojuegos, a los móviles, a los dispositivos móviles como mínimo. Entonces, realmente es un problema social. Es algo que a todos nos involucra. Em, Vamos a empezar, ¿verdad? Por preguntarnos acá, y me gustaría que quienes estamos presentes em, puedan colocar aquí en el chat una palabra o, o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué sienten ustedes cuando sus hijos pasan muchas horas frente a las pantallas? ¿Sienten tranquilidad, alivio, angustia? ¿No sienten nada? ¿Qué sienten ustedes? ¿Frustración, angustia? A ver, ¿qué otra palabra por aquí? Frustración, preocupación, estrés y todas las derivadas, ¿verdad? Sí, la mayoría de los papás, pues se angustian, se estresan y a veces no saben ni cómo poder enfrentar esta situación, o sea, em, hacen lo que esté a su alcance. O, por ejemplo, hay papás que
ignoran por completo cuáles son las consecuencias del uso excesivo de las pantallas y lo normalizan. Por ejemplo, en estos días hice una entrevista a unos papás y les pregunté, ¿cuántas horas pasa tu niño frente a las pantallas, entre televisión, videojuegos, consolas, móviles? Y me dice, bueno, yo creo que entre 8 y 12 horas al día. Y él me lo dijo así como algo normal, o sea, no le preocupó, no es algo que él exprese, porque de hecho estaba en la consulta por otra razón. Sin embargo, es un dato que para mí es muy importante porque eso influye en muchas conductas de los niños. Entonces, para mí era importante ese dato y me impactó. Él lo dijo así tranquilamente. No, yo creo que mi hijo pasa como 8 12 horas más o menos al día, dependiendo, pues si apenas llega del colegio, él se ¿cómo se llama? Él se instala con sus videojuegos y de hecho nosotros le llevamos la comida, pero nosotros estamos tranquilos porque en realidad él no es un niño que molesta para nada, él siempre está en su cuarto tranquilo, no es un niño que nos da problemas y esta es la razón por la que muchísimos papás pues les resulta cómodo tener muchas horas frente, ya va, ok, muchas horas frente a las pantallas. Entonces, hay estadísticas actuales incluyendo la OMS, que reporta el hecho de que los adolescentes y los niños regularmente pasan un promedio entre 4 a 8 horas al día frente a las pantallas, bien sea en redes sociales, en videojuegos, etcétera. Y pues me gustaría leerles acá un concepto de lo que es la adicción en general y luego la adicción a las pantallas como tal. Entonces, la adicción en términos generales se define como una enfermedad crónica y recurrente caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias o la participación en comportamientos a pesar de sus consecuencias negativas. Esto es en líneas generales lo que es la adicción, pero sabemos que la adicción a las pantallas no es una adicción más, o sea, no se considera como em, un hecho aparte. Y, por ejemplo, la adicción a las pantallas se refiere a un uso excesivo y compulsivo de los dispositivos electrónicos como teléfonos, pantallas, computadoras, tablets, consolas, etcétera, que interfieren significativamente en la vida cotidiana, en el bienestar emocional y en las relaciones personales. Y se caracteriza por una dependencia psicológica y una necesidad constante de estar frente a una pantalla para sentir alivio o satisfacción. Luego les voy a hablar sobre el efecto neurológico que produce en los niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, es importante señalar que las adicciones en general, bien sea a las drogas, al alcohol, a las pantallas, a la comida, a la sexualidad, a las apuestas, es algo que eh, activa las mismas áreas del cerebro. O sea, no es que la droga activa unas áreas y los videojuegos otras, no, es las mismas áreas del cerebro, por lo tanto producen en la persona las mismas características, consecuencias, tanto físicas como psicológicas y emocionales. Entonces, ¿por qué ocurre normalmente este tipo de adicciones? Por ejemplo, por una gratificación instantánea. Eso significa que las personas están constantemente expuestas a estas pantallas porque el sistema de recompensa segrega unos neurotransmisores que producen placer en la persona y lo hace de una manera rápida, instantánea, rápido, rápido, rápido. Entonces, la persona se vuelve adicta a sentir esa gratificación constante. Es por ello que muchas veces los niños cuando los retiras de las pantallas y los pones en contacto con las cosas de la vida real, pues ellos sienten aburrimiento, fastidio, porque es difícil competir con un nivel de gratificación tan acelerado que produce las pantallas o los videojuegos. También podría deberse a fuga emocional. Eso significa que la persona, el niño o el adolescente lo utiliza como un escape al estrés, porque está aburrido
porque tiene conflictos personales en el colegio, en la casa, consigo mismo, y pues lo utiliza como un escape y para estar constantemente allí expuesto. También se puede deber a la presión social, puesto que muchos adolescentes e inclusive adultos sienten esa necesidad de estar siempre disponible o conectado a, a- a las redes sociales. Por ejemplo, que sienten esa necesidad de que cuando les escriben o cuando mandan una notificación, ellos estén siempre al 100 disponibles y expuestos allí a responder y a estar como al día. Entonces se vuelve algo adictivo, pues precisamente por esa presión social. Entonces, se ha comprobado que las dos partes del cerebro que están afectadas por la adicción, principalmente son el centro de recompensa y el centro del estrés. Y el centro de recompensa de los que yo le hablaba libera naturalmente dos sustancias principales que son la dopamina y la serotonina, que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir gratificante, hacen sentir placer, al igual que actividades como, por ejemplo, hacer ejercicio, compartir con un ser querido, algo importante, el enamoramiento. Esas sensaciones se comparan a lo que siente una persona y su cerebro, y lo que pasa en su cerebro cuando están expuestos a las pantallas o a los videojuegos. Entonces el centro de recompensa va liberando esa sustancia, pero lo hace de una forma acelerada y constante. Y por supuesto que la persona siente esa necesidad, el niño o el adolescente, de estar constantemente allí. Especialmente en niños menores de 5 años es como más delicado porque en esta edad el niño se está formando el 85% de su cerebro. Entonces, si hacemos una interferencia en la formación de ese cerebro o una, em, cuando el niño está expuesto constantemente a las pantallas, pues es como interrumpir la formación natural que debería de darse en los niños en estas edades, especialmente entre 0 y 5 años, porque está formándose la gran parte de su cerebro. Eh, Pues otras áreas que intervienen en las adicciones son la corteza prefrontal, la amígdala extendida y, por ejemplo, la corteza prefrontal está involucrada en funciones como, por ejemplo, la toma de decisiones, el control de los impulsos, el procesamiento de las recompensas, la regulación emocional, la atención, la memoria y la plasticidad cerebral. Entonces, el uso excesivo de las pantallas puede reducir en gran manera la materia gris. Hay muchísimos estudios que ustedes pueden investigar que han comprobado que el uso excesivo de pantallas reduce en una materia, en una forma considerada la materia gris, que es el área este, relacionada con la toma de decisiones y el control de los impulsos. Entonces, las áreas como por decirte la amígdala y el hipocampo están involucradas en la regulación de las emociones y también se ven afectadas allí porque pueden producir estrés, ansiedad, dificultad para relacionarse. Acá ya les voy a comentar. Fatiga mental, pueden producir ansiedad, pueden producir depresión, baja autoestima y por ende consecuencias sociales como la disminución del rendimiento académico y en el caso de los adultos, rendimiento laboral. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que nosotros podamos limitar ese tiempo de pantalla en niños, especialmente como les comenté, menores de 5 años, por los riesgos que se producen en la formación de su cerebro y sobre todo también del impacto que va a tener en la manera en que ellos se comunican y se relacionan con sus pares, porque también está en construcción lo que es el carácter de ese niño. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto acá. Para niños, la OMS recomienda que para niños menores de 2 años, eliminar por completo el uso de las pantallas.
O sea, ellos no deberían de tener acceso a ningún tipo de, ni de tablets, ni de dispositivos móviles, nada de eso. A partir de entre los niños entre 2 y 4 años, no más de 1 hora al día y con contenido de calidad supervisado por adultos. Y luego de 6 años en adelante, máximo 2 horas al día. Por supuesto, también con contenido de calidad supervisado, porque tampoco vamos a satanizar completamente las redes o las pantallas, porque más adelante les voy a hablar también sobre los beneficios que tienen estas pantallas en la vida de nuestros hijos, porque no todo es totalmente malo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener un equilibrio allí entre las horas que el niño puede utilizar el dispositivo móvil, intercambiándolo con actividades que les voy a comentar más adelante. Entonces, hay muchos estudios psicológicos también que demuestran que un niño no debería de tener acceso a un dispositivo móvil, sino a partir de los 12 años, que es cuando el niño ya pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, donde la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento, del discernimiento, de la regulación emocional, pues empieza ya a madurar y a desarrollarse. Y por ende, el niño tiene una mayor capacidad de discernir cómo relacionarse con sus pares y ya está como instaurada en él esa capacidad que tiene de em, innata pues todos los seres humanos tenemos de socializar, de relacionarnos con los pares, pero, disculpe, pero ya a los 12 años, pues el niño tiene tiene claro cómo relacionarse con los pares, pero si desde una temprana edad nosotros los tenemos expuestos a horas excesivas en las redes sociales y en las pantallas, el niño por ende, por supuesto, no comparte, no socializa con niños de su misma edad. O inclusive con sus padres, con sus familiares, porque llega un momento en que el niño se aísla tanto que ya ni siquiera con sus padres comparte. Entonces se vuelve irritable, empieza a tener consecuencias de irritabilidad, que es una de las consecuencias de las adicciones, irritabilidad cerebral, y hace que el niño se sienta como siempre de mal humor, hasta llegar a los puntos de abstinencia que se comparan con la abstinencia, con la sensación que puede sentir un adicto a las drogas o al alcohol cuando está en periodo de abstinencia, donde la persona se vuelve irritable, estresada, tiene trastornos del sueño, agresiva, impulsiva, con muchísima dificultad para socializar, para expresar sus emociones, para regularizar sus emociones. Entonces, eh, pues es importante que nosotros podamos tener conciencia de esto porque una intervención a tiempo puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia porque, no es necesario que tengamos que esperar que un niño pueda llegar o un adolescente al punto en que, por ejemplo, el mes pasado llegó a la consulta una familia con un joven de 12 años que tiene no, ya 5 meses que no asiste al colegio debido a la adicción a las pantallas. Está tan adicto a los videojuegos que ya ni siquiera sale de su cuarto, tiene que llevarle la comida, o sea, difícilmente se baña, o sea, lo que le falta es usar pañales para no tener que pararse ni siquiera al baño. Entonces, el nivel de irritabilidad y de estrés que tiene ese niño es bastante considerable. Su mamá ya, no, o sea, se salió de control. Lo llevó cuando ya la situación está al borde. Yo lo referí con el psiquiatra y pues determinamos que en el caso de él, lo más recomendable es internarlo en un centro de rehabilitación, porque el nivel de agresividad, o sea, tuvieron que esconder los cuchillos, todos los objetos punzantes que habían en la casa porque estaba extremadamente agresivo y la vida de su mamá corría riesgo. Entonces, pues no es necesario que tengamos que esperar a que pueda llegar un niño, un adolescente a ese punto para intervenir.
Hay cosas que nosotros nos tienen que crear esa alarma y darnos cuenta de que realmente está pasando algo con nuestros hijos, que podemos hacer. O sea, cuando ya tú sientes que tu hijo está teniendo problemas para relacionarse, está bajando el rendimiento académico, eh, mm, lo notas irritable. Por ejemplo, una prueba que pueden hacer es quitarle el teléfono durante todo un día y observar cuál es su reacción. Dependiendo de cuál sea la reacción de ese niño y de ese adolescente, ese día de abstinencia, ustedes pueden medir en qué medida está afectando a sus hijos o, o- o a ese niño la, la adicción a los videojuegos. O sea, si realmente está adicto, está empezando, o si se mantiene tranquilo, si no le importa, si se puede integrar fácilmente a otras actividades, o si entra en periodo de abstinencia. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes ya puedan acudir a un profesional que les pueda apoyar para hacer una intervención adecuada, acorde a las necesidades y a la edad, a muchos factores, porque no hay una intervención, no hay un plan de intervención general para todos. Normalmente siempre se hace una evaluación de esa familia y se crean estrategias específicas para ese niño, adolescente y para esa familia. Miren, me gustaría hablarles un poquito, ¿verdad? Antes de pasar a lo siguiente, de los beneficios que también tienen las pantallas en general. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo cognitivo, las pantallas interactivas, por lo menos como las tablets o las computadoras, pueden estimular el aprendizaje multisensorial y le pueden ayudar, ¿verdad? A mejorar la coordinación ojo, mano, pie, la atención, la resolución de problemas. En cuanto al aprendizaje de habilidades, pues ellos pueden desarrollar esa habilidad social como el trabajo en equipo, como la creatividad, em, desarrollan habilidades esenciales como en el área digital, por ejemplo. Y en la parte académica, pues les va a permitir tener acceso a muchísima información y conocimientos que ellos deberían tener para sus clases o para la vida en general. Por ejemplo, a veces los niños te dicen, mamá, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos habitantes hay en la Tierra? ¿Cuál es el animal que está en peligro de extinción actualmente? Son cosas que de repente uno como mamá no maneja, ¿verdad? Y tenemos acceso inmediato a esas respuestas y también enseñar a nuestros niños a que ellos puedan aprender a tener discernimiento en cuanto a esa información, porque sabemos que en las redes sociales y en Google y en las plataformas en general hay información falsa e información verdadera. Entonces, que ellos puedan comprender que hay muchísimo, o sea, y tener en mente que hay la posibilidad de que hay información errónea. No todo lo que aparece en las redes sociales es real o es verdad. Hay muchísimas cosas que son creadas con inteligencia artificial, y bueno, páginas que publican cosas que realmente no son verdad. Entonces, sí es bueno que nosotros vayamos desde temprana edad inculcando a nuestros hijos esa capacidad de discernir, de investigar en páginas confiables, o entes importantes, confiables, que nos permitan pues tener acceso a información fidedigna. En cuanto a la conexión social, pues ellos pueden tener la capacidad de tener contacto con amigos o familiares que están lejos, fuera del país. Eso es una tremenda bendición que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que yo pueda estar llevándoles esta información a ustedes y a que hayan personas de cualquier parte del mundo y podamos estar todas conectadas a la vez. Eso es gracias a la tecnología y es una gran bendición que podamos tener acceso a este tipo de plataformas que nos permiten conectarnos para un fin productivo y bueno, o como por ejemplo cuando compartimos la palabra, cuando estamos en intercesiones de oración. O sea, eh, sí es importante y no podemos tampoco criar a nuestros hijos totalmente alejados de las pantallas porque sí tiene beneficios. Por ejemplo, también pueden tener acceso a aprender idiomas. Ellos tienen la capacidad
de aprender varios idiomas a la vez. A veces sentimos como que, ay, cónchale, creo que estoy forzando a mi hijo, no, pero la neuroplasticidad permite que los niños puedan tener la capacidad de poder estar aprendiendo uno o dos idiomas a la vez, además de un deporte, ir al colegio, o sea, ellos tienen la capacidad para eso porque su cerebro está en plena formación y le permite pues que puedan desarrollarse en todas estas actividades a la vez. Por supuesto, sin perder el norte de que este niño no tenga ni siquiera un espacito para compartir con su familia y con sus hermanos, porque tampoco es tenerlo ocupado las 24 horas del día y que ese niño no tenga tiempo de descanso y de esparcimiento, que también es importante. Entonces, si usamos las pantallas de una manera consciente y moderada y también con un enfoque educativo, podemos hacerlo parte del desarrollo integral de ese niño. Em, por último, me gustaría comentarles ¿cuáles son cuáles son esas actividades que yo puedo recomendar para que pueda favorecer ese uso compulsivo que puedan tener sus hijos frente a las pantallas? Me gustaría hacer esta intervención y luego, o sea, lo hice como que lo más resumido posible porque yo estoy segura de que hay muchas dudas y muchas preguntas que van a hacer acá y pues dejar un tiempo considerable para responderlas porque sabemos que también a través de los testimonios y de las intervenciones aprendemos muchísimo. Entonces, principalmente podemos desarrollar dinámicas en el hogar como establecer normas claras, horarios saludables, un altar familiar, tiempos de oración en familia, que son de gran beneficio para los niños y los adolescentes y también para los adultos, porque nos permiten eh, relacionarnos de una forma armoniosa con nuestros hijos, con los adolescentes, con los niños, crear esos espacios para conversar, para tener una merienda, para tener un rato chévere, pues, y compartir en familia. Y por supuesto que eso no les permite que estén desconectados de las pantallas. Esto de comunicación afectiva. No es comunicación efectiva, sino afectiva porque yo estoy segura de que cuando nosotros mostramos a nuestros hijos esa, nuestros verdaderos sentimientos, en realidad decirle, mira, hijo, me preocupa que estés tantas horas en el teléfono porque esto afecta en esto, explicarle. Ya eso de la dejas porque yo lo digo y punto, eso ya no es funcional, no realmente no va a llegar a tu hijo. Entonces, si tú hablas de una forma amorosa con tu hijo y le explicas, por supuesto que no te vas a extender por horas, dar una explicación extensa, porque los niños se pierden en eso. Los niños y los adolescentes no tienen la capacidad para poder captar una instrucción tan larga. Realmente ellos no se desconectan y te pueden estar ahí parados frente a ti mirándote, pero en realidad no están entendiendo ni te están prestando atención a lo que tú le estás diciendo. Entonces, eh, una comunicación afectiva, pues donde tú puedes mostrar tus emociones, pero a la vez explicarles por qué tú estás poniendo esas normas claras en la casa y por qué eso y de qué manera eso lo afecta física y emocionalmente. Los deportes, por supuesto, son una excelente alternativa porque están tan ocupados que van viendo y eso los hace sentir felices, una gratificación natural donde el cerebro va a segregar esos mismos neurotransmisores, pero de una forma natural, es de gran ayuda al desarrollo integral del niño, reduce los niveles de estrés, se relaciona con otros niños, otros adolescentes de su edad, con sus pares, desarrolla la creatividad, el, la parte motriz, tanto fina como gruesa. O sea, realmente el deporte es una maravilla y es un gran beneficio para los niños. Em, y pueden utilizar alternativas para regular las emociones sin tecnología. Por ejemplo, la respiración consciente, caminar, correr, bailar, el contacto con la naturaleza, afirmaciones positivas frente al espejo, donde ellos puedan decir,
Por ejemplo, en esas afirmaciones positivas podemos usar muchísima palabra, los proverbios, los salmos, todo lo que Dios dice de ti, donde ellos puedan memorizarlo constantemente. Eh, y fomentar actividades recreativas en la casa, pero con la presencia de los padres. Por ejemplo, hacer juegos, día de películas, vamos a salir a una playa, a una piscina, vamos a hacer en la casa juegos de mesa, actividades de juegos de mesa. O sea, hay muchas cosas que ustedes, de acuerdo a las necesidades y a los gustos de ese grupo familiar, pueden hacer en casa o bien sea también fuera de casa. Finalmente, lo importante es no dejar la crianza de nuestros hijos en manos de las pantallas. O sea, no dejemos ese espacio de la maternidad en manos de las pantallas, porque corremos el riesgo del día de mañana tener unos adultos que lo miremos y digamos, Dios mío, o sea, eso no es lo que yo nunca imaginé tener un hijo así. Nunca imaginé tener una hija o un hijo con estas características, con estos trastornos emocionales, con esta manera de guiarse y de manejarse en la vida. No son los valores que tú querías que tus hijos tuvieran, pero estuviste mucho tiempo ausente, le dejaste la crianza de tus hijos a las pantallas y por ende también a otros amigos con los que ellos comparten allí en redes. Y bueno, tus hijos se van sintiendo cada vez más desconectados de ti y conectados con esa falsedad que muestra muchas veces las redes sociales, porque sabemos que todo lo que la gente muestra allí no es real. Entonces tu hijo se está comparando constantemente con las pantallas, con los videojuegos, em, y se está comparando con cosas que no son reales, con vidas que no existen muchas veces. Miren, esta semana vino a la consulta una niña de 12 años que está muy deprimida porque su mamá le descubrió que estaba teniendo como una relación con un niño online que estaba en otro país y ella enamoradísima del niño, la niña está súper deprimida porque entonces la mamá, cuando por fin le revisó el teléfono y se dio cuenta que la niña estaba teniendo una relación de amistad, de noviazgo con este niño, resulta que lo investigaron y era un hombre, era un adulto que la estaba manipulando y esto es más común de lo que nos imaginamos. Entonces la niña estaba deprimida porque ella sí creía que esa persona existía y, y fue defraudada. Entonces, imagínense, esto es algo que de repente puede ser lo más sencillo que pudiera pasar, pero pasan cosas peores, como que los niños empiezan a enviar fotos de su familia, de ellos, de su cuerpo, y son vendidos en plataformas donde este, venden pornografía infantil. Entonces, es realmente muy importante que nosotros tengamos acceso a toda la información que nuestros hijos manejan, porque de eso va a depender en gran manera ese adulto en el que se van a convertir. Bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes la información compartida en esta mañana y pues vamos a dejar una apertura para las preguntas. Gracias, Yolmari, por esa palabra que, bueno, nos trajiste, ¿verdad? Que es bastante edificante y, bueno, nos da mucho conocimiento. Si hay alguien que quiere participar con sus comentarios y preguntas, puede alzar su manito o abrir su micrófono. Que, bueno, Yolmari está aquí para apoyarnos y contestar las dudas que podamos tener. Por allí está Carmen Luz, que quiere hacer su comentario. Buenos días, gracias por la información que compartes. Disculpen que no prenda cámara, ¿verdad? Le hablo desde Puerto Rico. Siempre me ha surgido esta curiosidad, ¿verdad? Porque típicamente tengo un adolescente, ya casi joven adulto, que desde muy pequeño, ¿verdad? Pues comparte con pantallas porque realmente hubo un momento de salud que necesité ese apoyo, ¿verdad?
para yo poder estar en mi recuperación. Eh, me surge siempre la pregunta, y es algo que yo lo hablo ya, ¿verdad? Porque él está más grandecito, y yo le digo, es cuestión de crear un balance, o sea, porque igual los adultos estamos con el móvil muchas horas en las manos, en series de Netflix, whatever, y es como llegar a ese balance